En este video hablaremos de la segunda cosa más importante del acuario, que es el filtro. ¿Qué onda? Bienvenidos a Acuatología. Bueno, hemos notado que últimamente nuestros videos más platicados como que les han gustado más y también los incitan más a interactuar y dejar sus comentarios. Entonces vamos a seguir un poco con ese tema. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda cosa más importante en el acuario, que es el filtro. Ya tocamos un poco el pH del agua y su dureza y todo eso. Entonces, si desde el principio tienes el agua correcta, ya tienes el 80% de la batalla ganada. Pero lo siguiente más importante es el filtro. El filtro es lo que se encarga de tratar y convertir todos los desechos de los peces en cosas menos tóxicas. Ya tenemos un video donde les explicamos los diferentes tipos de filtro. Es muy básico y es de nuestros videos antiguos antes de que como que hiciéramos los videos más divertidos, pero de todas maneras lo vamos a dejar aquí por si lo quieren ir a ver. No nos vamos a meter, por lo tanto, en todos los tipos de filtros y explicarlos. Vamos a mencionar algunos ejemplos y cosillas así. Lo que les vamos a explicar es las etapas de la filtración, el caudal, y quédense hasta el final porque hay una noticia muy importante de una investigación que hicimos el año pasado o antepasado que les vamos a decir qué es y probablemente sea el tema del próximo video. Bueno, vamos a empezar. Hay tres tipos de filtración: biológica, mecánica y química. Vamos a explicarlas en orden de importancia. Entonces vamos a empezar con la filtración biológica. Realmente tu filtro y la parte más importante de tu filtro es el filtro biológico. Es donde el amonio se convierte a nitritos y nitratos. Si eso te falla, ya no tienes peces. Entonces, pues de nada te sirve tener la mejor filtración mecánica o química. El filtro biológico, su principal objetivo es ser un material poroso para que tenga una gran área superficial donde las bacterias puedan llegar, reproducirse, formar una colonia y conforme va pasando el agua, ellas se van alimentando. Porque no es que su función es convertir el amonio a nitritos y nitratos, pero no lo hacen por hobby. O sea, ellas usan eso para hacer energía y poderse mantener vivas. Es por eso que tampoco podemos tener un acuario sin nada de eso. Siempre hay una pequeña cantidad no detectable, pero ahí está. Y dentro de los materiales porosos surge, por ejemplo, el tema del filtro esponja. El filtro esponja es uno de los más prácticos a nuestro gusto porque pues, combina dos tipos de filtración en una. Es una gran área superficial porque la esponja tiene un poro fino que al pasar el agua, pues ahí se va quedando la bacteria y también atrapa las partículas y se van quedando dentro de la esponja. Ahora, ¿de qué va a depender la cantidad de filtración biológica que necesites? Va a ser de cuántos peces tengas. La bacteria se va a generar dependiendo a la cantidad de los desechos que tus peces generen. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un acuario como este, así con la cantidad de peces que tiene la cantidad de material biológico suficiente para descomponer todos los desechos que estos peces están generando. Y aquí nace una regla muy importante de la filtración biológica. Puedes tener un exceso de filtración biológica y eso no te va a generar ningún problema. La cantidad de bacteria que va a haber es la cantidad que tu acuario necesita. Pero si tienes menos filtración biológica, ahí sí hay un problema porque no vas a poder tener suficiente bacteria y vas a empezar a tener problemas con tu ciclado y con tu filtro de amonio. Perdón, con tu ciclado y con picos de amonio. Entonces, siempre intenten tener una mayor cantidad de filtración biológica, pero tampoco se excedan. Por ejemplo, este acuario debe de tener unos 3 litros de cerámica y pues no necesitamos más que 3, a lo mejor podríamos subirle a 4 para estar seguros, pero ya ponerle 20 kilos ya es un exceso. Ya no va a haber una necesidad de tanto. En cambio, si tuviera 1, tendríamos un enorme problema y ya ni siquiera tendríamos peces. Ahora, dependiendo del tipo de filtro, ya habíamos dicho que no íbamos a tocarlos, pero sí es importante mencionarlo, va a ser la cantidad de material que le cabe. Es por eso que a veces manejan los sumps como los mejores, porque tú puedes hacer un sump de 50 galones para este acuario y puedes meterle la mitad de esos 50 galones de filtro biológico. En cambio, un filtro rápido, que es una cabeza de poder con una esponja, sí está un poco más limitado
por también la cuestión del caudal, que la vamos a ver más adelante, que por ejemplo uno de esponja. Pero no puedes meter un filtro rápido con un caudal muy fuerte en un acuario de peces que no están acostumbrados a la corriente, porque los vas a estresar y los vas a matar. Entonces ahí es donde tú como acuarista tienes que saber qué peces tienes y cómo les gusta el caudal y comprar el filtro de acuerdo a las necesidades de tu pez. Es decir, estos peces podrían tener un filtro rápido. De hecho, creo, yo en el acuario tuve una pecera así, con esa cantidad de peces, y solamente tenía un filtro rápido y era suficiente y los peces estaban bien. Y para las personas que digan, ay, sí, estaban bien, no sé qué, les medíamos los parámetros, o sea, tenemos el kit para medir los parámetros. Porque a los cíclidos pueden soportar corriente. En cambio, si fuera la misma cantidad de japoneses que no pueden nadar porque están hechos para ser torpes y estar en estanques, pues no va a ser lo mismo. Van a pasársela en el lugar del acuario donde tengan menos caudal y ni siquiera los vas a disfrutar, se van a estresar, se van a enfermar y se van a morir. Entonces, esa es la parte de la filtración biológica. Entonces, la regla principal va a ser, mientras más poroso el material, mejor. La posición va después del filtro mecánico. Ahorita que lleguemos al filtro mecánico explicamos por qué. Y entre más mejor. Y también el caudal, pero eso lo vemos ahorita. El siguiente más importante es el filtro mecánico. El filtro mecánico se encarga de atrapar todas las partículas que no se pueden disolver en el agua. Por ejemplo, en la comida de nuestros peces hay fibra. Entonces, esa fibra los peces no la digieren y así tal cual la hacen y esa fibra no es soluble en agua. Entonces, lo único que queda es que quede atrapada en algún lugar. No se va a descomponer, no le va a pasar absolutamente nada más que atraparse. Y siempre va a ser mejor, bueno, para mantener el acuario más limpio, lo mejor va a ser que el filtro, los poros sean lo más pequeños posible. Pero mientras más pequeño es el poro, más fácil se satura. Es por eso que cuando compras, por ejemplo, un canister, a veces viene con 2 o 3 tipos de esponja. Lo que se trata es que lo más grande se quede en la que tiene el poro más grande para evitar que las más finas se saturen. Entonces, si puedes a tu acuario ponerle varios tipos de material mecánico, de filtro mecánico con diferentes porosidades, sería lo ideal. Porque si le pones perlón, que es lo que nosotros le ponemos ya como última etapa porque tiene un poro, bueno, se puede compactar y eso hace que los poros sean más pequeños, lo vas a tener que estar cambiando muy, muy seguido. En cambio, si le metes prefiltros, se podría decir, a ese filtro mecánico, pues vas a tener que lavar más los otros y el otro te va a durar un poco más. Aunque es un material muy barato, entonces si no te molesta, lo puedes usar como único filtro mecánico y estarlo cambiando cada vez que le des mantenimiento a tu filtro. Ahora, también dentro de las cosas que no se disuelven en el acuario, si te fijas en tu bote de comida, ahí normalmente tienen una leyenda en los porcentajes que dice porcentaje de ceniza. Esa prueba se hace poniendo la comida en una mufla que llega como a 200 grados, donde elimina toda la materia orgánica y lo que queda son las cosas inorgánicas, que pueden o no ser solubles, normalmente no son solubles. Entonces también todo eso va a estar ahí flotando en tu acuario, además de la tierra que le puede caer. O bueno, la grava a veces se frota entre sí, libera polvo, todo ese tipo de cosas es el encargado, el filtro mecánico. Entonces si quieres un agua limpia para que tus peces puedan nadar, es el filtro biológico, y el filtro mecánico es el que se encarga de que tu agua esté cristalina. Ahorita la parte del color de tu agua la vamos a ver en el filtro químico. Ahora, ¿por qué el filtro biológico? Bueno, ¿por qué el filtro mecánico va antes que el biológico? El biológico, como ya les dijimos, es un filtro que tiene una gran área superficial y el chiste es que solamente haya bacterias ahí. Si tú pones el filtro biológico antes que el mecánico, los poros que tiene el filtro biológico se van a ir saturando de toda esa basura que nada en tu acuario puede sacar. Entonces vas a tener unos canutillos llenos de fibra y esa fibra ocupó el espacio de la bacteria. Entonces ya disminuiste la eficiencia de tu filtro al quitarle espacio a la bacteria para que crezca. Y posteriormente va el filtro químico. Aquí entramos en una situación extraña, porque hay personas que siempre tienen un filtro químico y hay personas como nosotros que solamente tenemos un filtro químico cuando lo necesitamos. Del filtro químico hay muchos tipos. Hay zeolita,
hay resinas, hay carbón activado. Ya hicimos un video del carbón activado en el acuario, lo dejamos aquí para que lo vayan a ver. Pero el filtro químico se encarga de el filtro químico se encarga de atrapar compuestos que se encuentran en tu acuario. En teoría debería de ser para remover compuestos dañinos, como por ejemplo puse medicamento y el medicamento a largo plazo va a dañar a tus peces, es decir, todos los medicamentos tienen como que se hace un balance de qué tanto me sirve para curar y qué tanto daño le hace al organismo que estoy intentando curar. Y si la ganancia, que es la curación, es superior al daño, pues sirve como medicamento. Entonces, no significa que tus peces puedan estar dando un antibiótico todo el tiempo. Una vez terminado el tratamiento, ahí es donde usas el filtro químico, el carbón activado, la zeolita, para que atrape esa molécula. Pero es muy importante que cuando haces eso tienes que considerar que tienes que desechar ese filtro químico. Si fumas en el cuarto donde tienes el acuario, que bueno, cada quien, la nicotina y todo eso va a estar cayendo en tu acuario. Ahí sí tendrías que tener un filtro químico de preferencia todo el tiempo y estarlo cambiando cada mantenimiento del filtro. Porque el carbón activado y casi en general todos los filtros químicos, después de que se saturan, por ejemplo, se satura de nicotina tu filtro, y luego haces un cambio de agua, puede que el filtro químico empiece a liberar esa nicotina otra vez al agua y vas a terminar con agua más sucia. Recuerden, el carbón activado también lo que tiene que ver es su gran área superficial y su capacidad de captar moléculas. Pero también tiene una saturación donde ya no absorbe nada y puede que empiece a soltar un poco. En cuanto a la ubicación, aquí pues depende. Puedes tenerlo, lo ideal sería mecánico, químico, biológico. Así tienes protegida tu colonia bacteriana de cualquier cosa que pueda llegarla a afectar que caiga al agua. Por cierto, ya lo habíamos dicho, pero como que lo voy a volver a mencionar. El limpiador para vidrios no daña tu acuario. O sea, lo que tiene es amonio y el amonio se deshace y no caen gotitas. O sea, tampoco se trata de que le eches ahí como si fuera, bueno. Ahora, ¿en qué nos basamos para decir qué tan bueno es un filtro o no? Pues va a depender de su volumen. Por eso, sump, canister. Otra cosa que vimos en uno de los videos pasados es las cascadas tienen una forma de funcionar, o sea, el agua sigue un flujo y vemos que muchas personas tienden a modificarlas, pero si no la modificas bien, puede ser que nomás tengas ahí las cosas de adorno, o sea que no... Para que una cascada funcione, forza el agua, hacen que están las placas de la cascada, se llena aquí y el volumen hace que se force el agua a través de las placas. Y si tú aquí le pones una bolsa con cerámicos, el agua fácilmente va a poder pasar por acá, o sea, el agua no tiene a qué subir. Entonces, piensen un poquito antes de modificar sus cascadas. La verdad también, las cascadas para peces pequeños que no aguantan mucho caudal son muy buenas. Yo las tuve y las hemos usado como filtros exclusivos para algunos peces. Pero volvemos al punto, si tienes peces muy sucios, a lo mejor una cascada no es lo ideal. Si tienes peces pequeños, va a ser lo ideal. Pero aquí lo que tú tienes que hacer es eso, evaluar tus peces, su capacidad y tu capacidad económica, porque si dices, oye, pues yo tengo puros peces chiquitos, pero el acuario es grande y no tengo para comprar una cascada para 50 galones, lo puedes arreglar con 2 filtros de esponja de buen tamaño. 2 filtros de esponja, una bomba y ya. No siempre lo más caro va a ser lo mejor. Ahora pasamos al caudal. Aquí es una situación muy extraña con respecto al caudal, porque no siempre más caudal te va a dar para un acuario más grande. El ejemplo perfecto va a ser un filtro rápido. Tú puedes comprar un filtro rápido de 4 secciones de esponja que te esté dando 2000 litros por hora y no por eso va a poder limpiar un acuario muy grande, porque su volumen de espacio para filtrar, o sea, su volumen de material filtrante, ese era el término correcto, no es tan grande como el de un canister que le caben a lo mejor 5 litros de material filtrante que te está dando los mismos 2000 litros.
Además de que en el filtro rápido, el agua, al ser tan pequeño el espacio y tan pequeño el volumen, el agua puede que esté pasando tan rápido que no le esté dando oportunidad a la bacteria de consumir o de degradar, como le quieras decir, el amonio, el nitrito. Entonces ahí tiene que haber una relación entre caudal y volumen de material filtrante. Si quieres tener mucho caudal, necesitas tener mucho volumen. Hay un término que yo estuve investigando con el filtro del que les voy a hablar al final del video, que se llama retención hidráulica, que es cuánto tiempo está durando el agua en tu filtro. Entonces, por ejemplo, a lo mejor el tiempo de retención hidráulica en el filtro rápido es de que un minuto entra el agua y en ese minuto ya salió. En cambio, en el canister dura 5 o 10 minutos, por decir algo, y eso hace que la bacteria tenga tiempo de hacer su trabajo. Entonces, con respecto al caudal, siempre se trata de buscar un equilibrio entre más caudal y más filtración. Igual, luego podemos hacer un video de lo que es el tiempo de retención hidráulica para que se den una idea y ustedes lo puedan calcular porque realmente no es tan complicado. A lo mejor tienen que redondear algunas cosas, pero no es tan complicado. Ahora, también queríamos mencionar que hay otro tipo de filtros que no son tan comunes. Los estuvimos investigando para ver si hacíamos uno. A mí, la verdad, suena muy factible lo que hacen. Y pues los queremos platicar con ustedes, que es algo que se llama filtro anóxico. Un filtro anóxico es un filtro donde no se realiza todo el ciclo del nitrógeno como nosotros lo manejamos en el acuario. Nosotros popó, amonio, nitritos, nitratos y ahí se queda. Un filtro anóxico significa que corre con poco oxígeno o casi nada de oxígeno. Y la forma en la que funciona, que realmente no sé quién lo haya hecho, pero quien lo haya hecho se me hace que sí es un genio, está hecho como que por capas hacia adentro y lo que funciona es por ósmosis. Ya les hemos hablado de la ósmosis, que es un paso de una concentración mayor a una menor. Entonces, es un cuadro que por todo alrededor, o sea, lo tienes que armar como que por etapas, todo alrededor tiene arena para gato. La arena para gato sin olor, porque, bueno, X. Lo que hace la arena para gato para que no huela mal es atrapar el amonio. Entonces, aquí ya empiezan a ver cosas en las que concordamos. Entonces, tiene amonio por dentro y en el centro tiene algún sustrato rico en hierro, porque según lo que yo leí acerca del tema es que las bacterias anóxicas, o bueno, las bacterias, porque muy probablemente sean las mismas bacterias del filtro, pero pueden funcionar de las dos formas. Es algo complicado, pero en resumidas cuentas, la bacteria del filtro necesita oxígeno, es aerobia, pero hay probablemente algunas cepas de esas bacterias pueden funcionar de forma anaeróbica. Es decir, si no encuentran oxígeno en el ambiente, cambian su ruta metabólica para poder seguir vivas, pero no utilizar oxígeno. Entonces, al parecer, cuando están en esa forma, ocupan mucho hierro. Entonces, la persona que vi utilizaba un sustrato para acuario plantado rico en hierro. Y eso va en el centro y luego ya más arena para gato. Entonces, a diferencia de otros filtros, este filtro no tiene algo que haga mover el agua dentro de él. El filtro nada más va ahí y el agua se está moviendo alrededor de él. Y por ósmosis, la arena para gato atrapa el amonio y la empieza a llevar al centro donde están las bacterias anóxicas, que la verdad no he revisado si hay diferencia entre anóxico y anaerobio, donde convierten el amonio directamente a nitrógeno gaseoso. Entonces, eso podría evitar que tengas que hacer tantos cambios de agua o todos los cambios de agua. La verdad, nunca hemos probado este filtro, pero teóricamente no tendrías que hacer cambios de agua porque no va a haber una acumulación de nitratos. Sería cuestión de hacerlo y evaluar si acumulas otras cosas dañinas como fosfatos. La desventaja de este filtro es que no es compatible con los filtros que normalmente manejamos en el acuario, porque esos filtros funcionan convirtiendo el amonio en otras cosas. Entonces, si tú pones ese filtro, va a dejar de funcionar uno de los dos. O vas a quitar el amonio y tu otro filtro normal va a dejar de hacer su ciclo y se van a morir todas esas bacterias. O tu otro filtro va a ser más rápido,
va a consumir todo el amonio y aquí nomás vas a tener una caja que te está ocupando espacio. Aparte de eso, o sea, si no tienes un sump, no tienes dónde ponerlo, lo tendrías que poner solo ahí en tu acuario y pues te va a quitar espacio. Y hablando de filtros de nueva generación, aunque a lo mejor le estoy haciendo una venta muy fuerte, nosotros estuvimos trabajando en algo así, no en un filtro anóxico, sino en un filtro que sí puedes adaptar a un filtro, eso sí, tiene que ser un filtro canister. Hicimos el experimento durante aproximadamente 100 días y funcionó, al menos hablando de nitratos. Entonces, ese va a ser el tema del siguiente video. Les vamos a explicar cómo hacerlo, cómo funciona, por qué funciona, qué cosas tienen que considerar y les vamos a mostrar los resultados porque sí estuvimos haciendo lecturas de amonio, nitritos y nitratos durante todo ese tiempo, no cada día, pero sí cada cierto tiempo, y obtuvimos buenos resultados. Entonces puede ser que si tienes el tiempo y te interesa, puedas hacer este sistema para reducir en gran parte tus cambios de agua. Y bueno, eso sería todo con respecto a los filtros. Esperemos este video les guste. Déjenos sus comentarios si quieren que sigamos haciendo videos así más platicados que con un guión y todo. Sé que me trabo un poquito, pero es cuestión de práctica. No vamos a dejar de hacer investigaciones, pero ahorita estamos dándole un poquito más por este lado porque también nos está divirtiendo más hacer estos videos porque nos da más oportunidad de decir tonterías así. Déjenos si tienen algún tema que quieran que platiquemos en este formato, también déjenlo en los comentarios, suscríbanse, recomienden este video y todas esas cosas que todos los demás youtubers dicen. Entonces nos vemos en el próximo video.